Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. QU Copyright alegró a tenerlos por AQU. Espero que tu copyright teniendo un día maravilloso, llenusimo de energía positiva. Hoy nos adentraremos en un universo fascinante, un universo donde la pasión superíndice 3N, el talento y por supuesto, los corazones rotos convergen. Hoy hablaremos de una de las actrices turcas queridas y admiradas, Hande Erupar Rafael. Pero no nos limitaremos a celebrar su con diéresis copyright hitos profesionales, que son muchísimos, sino que exploraremos un capítulo específico de su vida, un capítulo marcado por un adiós superíndice 3S que sin duda, la impactu superíndice 3. Un adiós superíndice 3S que como muchos otros en la vida, la transformó superíndice 3, la fortaleció superíndice 3 y la impulsó superíndice 3 a seguir adelante construyendo una versión superíndice 3 en AUNMU, brillante de su misma. Rense para un viaje lleno de emociones, reflexiones y sobre todo, inspiración superíndice 3N. Porque al final del día, la historia de Hande es un testimonio de la resiliencia humana, de la capacidad que tenemos todos para superar los obstáculos y reinventarnos. Pero antes de sumergirnos de lleno en esta historia, quiero recordarles, como siempre, que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan explorando las vidas de sus celebridades favoritas, si quieren estar al día con las últimas noticias del mundo del espectáculo, no olviden suscribirse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Asu que suscríbanse, activen la campanita y acompaguen con diéresis más menos en esta aventura. Bien, ahora supongo monos CEU superíndice 3 modos y adentro copyright monos en el corazo superíndice 3N de esta historia. Como muchos de ustedes saben, Hande Erupar Rafael alcanzó superíndice 3 la fama mundial gracias a su papel protagonista superíndice 3 Nico en la exitosísima serie, Senu con diéresis al Cap, donde compartió superíndice 3 Cru copyright hitos con el también copyright N talentoso Kerem Bürsin. La química entre Hande y Kerem era palpable en la pantalla, y pronto, esa química trascendió superíndice 3 la ficción superíndice 3N y se convirtió superíndice 3 en una relación superíndice 3N real. Los fanáticos de todo el mundo celebraron esta noticia, viendo en Hande y Kerem a la pareja perfecta, un cuento de hadas hecho realidad. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de felicitaciones y de muestras de cariño más menos o hacia esta pareja que parecía destinada a estar junta para siempre. Sin embargo, como suele suceder en la vida, la realidad no siempre se ajusta a nuestros más menos y expectativas. Después copyright de un tiempo, los rumores de una posible separación superíndice 3N comenzaron a circular. Al principio muchos se negaron a creerlo, aferrándose a la esperanza de que todo fuera un simple malentendido. Pero lamentablemente los rumores se confirmaron. Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin han terminado su relación superíndice 3N. La noticia impactó superíndice 3 profundamente a sus fanáticos, quienes sintieron como si se les hubiera roto el corazón superíndice 3N a ellos también copyright N. Las redes sociales se convirtieron en un mar de lágrimas virtuales, con mensajes de tristeza, de decepción superíndice 3N y de incomprensión superíndice 3N. Muchos se preguntaban ¿qué copyright ha pasado? ¿Qué copyright ha llevado a esta pareja, que parecía tan feliz, a tomar caminos separados? Por supuesto, los detalles exactos de la ruptura permanecen en el con diéresis, ámbito privado de Hande y Kerem. No sabemos qué copyright conversaciones tuvieron, qué copyright decisiones tomaron y qué copyright sentimientos experimentaron. Pero podemos imaginar que fue un proceso difícil y doloroso para ambos. Terminar una relación superíndice 3N nunca es fácil, especialmente cuando se trata de una relación superíndice 3N tan mediática y seguida por millones de personas. Ahora bien, la pregunta que nos interesa responder hoy es, ¿CEU superíndice 3 mo afrontu superíndice 3 Hande Erupar Rafael adiós superíndice 3 que impactu superíndice 3 su vida? ¿CEU superíndice 3 mo logró superíndice 3 superar este momento difícil y seguir adelante? La respuesta, como suele suceder en estos casos, no es sencilla ni lineal. No existe una fu superíndice 3 mula jica para superar una ruptura amorosa. Cada persona lo vive a su manera, a su propio ritmo y con sus propios recursos. Sin embargo, podemos identificar algunas claves que parecen haber sido fundamentales en el proceso de recuperación superíndice 3N de Hande Erupar Rafael. En primer lugar, Hande se enfocó superíndice 3 en su trabajo.
Continúo superíndice 3 trabajando arduamente en sus proyectos actorales, demostrando una profesionalidad y una dedicación superíndice 3 en admirables. El trabajo se convirtió superíndice 3 en una válvula de escape, en una forma de canalizar su energía y de mantener su mente ocupada. Además SLU con diéresis copyright sito profesional le brindu superíndice 3 una sensación superíndice 3 n de logro y de autoestima que la ayudu superíndice 3 a superar la tristeza y la decepción superíndice 3 n. Profundicemos un poco en este aspecto. Ande incluso antes de Senu con diéresis al CAPM, ya era una actriz reconocida en Turquía, pero el alcance global que obtuvo gracias a esta serie fue inmenso. Imaginen la presión superíndice 3N, no solo lidiar con una agenda apretada, sino también copyright N con la atención superíndice 3N constante de la prensa y de los fans, especialmente cuando la relación superíndice 3N con Kerem se hizo pública. Después copyright S de la ruptura, sumergirse a UNMU, S en el trabajo no solo le permitió superíndice 3 distraerse del dolor, sino también copyright N reafirmar su identidad como una actriz talentosa e independiente. Cada nuevo proyecto era una oportunidad para demostrarse a sí misma que su valor no dependía de su relación superíndice 3N amorosa. Los sets de filmación superíndice 3N, las entrevistas y las alfombras rojas se convirtieron en su santuario, en un lugar donde podía concentrarse en su arte y dejar de lado, aunque fuera temporalmente, el dolor personal. Y es que el trabajo bien enfocado, tiene ese poder terapu copyright útico, nos permite crear, construir y sentirnos valiosos. En segundo lugar, Ande se rodeó superíndice 3 de sus seres queridos. Su familia y sus amigos fueron un pilar fundamental en este momento difícil. Ellos le brindaron apoyo emocional, la escucharon sin juzgarla y la ayudaron a recordar su valía y su fortaleza. El amor y el afecto de sus seres queridos fueron un bálsamo para su corazón superíndice 3N herido. A menudo cuando pasamos por una ruptura, tendemos a aislarnos, a encerrarnos en nuestro dolor. Sin embargo, Ande hizo lo contrario, se abrió superíndice 3 a su círculo cercano. Y es que el apoyo incondicional de la familia y los amigos es invaluable en estos momentos. Ellos son quienes nos recuerdan nuestras virtudes, quienes nos levantan el ánimo cuando estamos caídos y quienes nos ofrecen un hombro en el que llorar sin temor a ser juzgados. La familia de Ande, especialmente su hermana Gamze Eru Parrafoel, siempre ha sido un apoyo constante en su vida. Gamze también copyright N una figura pública en Turquía, le brindu superíndice 3 comprensiu superíndice 3N y empatá, ya que ella misma ha experimentado altibajos en su vida personal. Las noches de chicas, las cenas familiares y las conversaciones sinceras fueron cruciales para que Ande recuperara su estabilidad emocional y recordara que mu ese ayu, de la relación superíndice 3N que ha terminado, tenía una red de apoyo su superíndice 3 lida y amorosa. En tercer lugar, Ande se dedicó superíndice 3 tiempo a su misma. Priorizo superíndice 3 su bienestar físico y mental, practicando actividades que le gustaban y que la hagan sentir bien. Se cuidu superíndice 3, se mimu superíndice 3 y se recordu superíndice 3 a su misma que merecu a ser feliz. Este enfoque en el autocuidado fue esencial para recuperar su equilibrio emocional y su energía vital. Después copyright S de una ruptura, es fácil caer en la autocompasión superíndice 3N y descuidar nuestra salud física y mental. Sin embargo, Ande tomu superíndice 3 la decisión superíndice 3N consciente de priorizarse a su misma. Esto implicó superíndice 3 dedicar tiempo a actividades que le brindaban placer y relajación superíndice 3N, como leer, practicar yoga, pasar tiempo en la naturaleza o simplemente disfrutar de un buen libro con una taza de tu copyright. También copyright N se enfocó superíndice 3 en cuidar su alimentación superíndice 3N y en mantener una rutina de ejercicio regular. Estas acciones, aparentemente sencillas, tuvieron un impacto profundo en su bienestar emocional. Al priorizar su autocuidado, Ande se recordó superíndice 3 a su misma que era valiosa y que merecía ser feliz, independientemente de su situación superíndice 3N sentimental. En cuarto lugar, y esto es algo que muchos de sus fanáticos han notado, Ande adoptó superíndice 3 una actitud positiva y resiliente. A pesar del dolor y la tristeza, nunca se dejó superíndice 3 vencer por la desesperanza. Se mantuvo optimista confiando en que el futuro le deparaba cosas buenas. Esta actitud positiva la ayudó superíndice 3 a afrontar los desafíos con mayor fortaleza y a mantener la esperanza en un futuro mejor. La actitud es todo. En momentos de crisis, es fácil dejarse llevar por el pesimismo y la negatividad.
Sin embargo, ande demostró superíndice 3 una gran fortaleza al mantener una actitud positiva y resiliente. Esto no significa que no haya sentido dolor o tristeza, sino que decidió superíndice 3 no quedarse atrapada en esos sentimientos. En cambio, eligió superíndice 3 enfocarse en el presente y en las posibilidades que le deparaba el futuro. Esta actitud optimista la ayudó superíndice 3 a superar los obstáculos con mayor facilidad y a mantener la esperanza en un futuro mejor. También Copyright N la inspiró superíndice 3 a seguir adelante con sus proyectos y a buscar nuevas oportunidades, tanto en el con diéresis ámbito profesional como en el personal. Y finalmente ande aprendió superíndice 3 de la experiencia. No se aferró superíndice 3 al pasado ni se quedó superíndice 3 atrapada en el resentimiento. En cambio, utilizó superíndice 3 la experiencia como una oportunidad para crecer, para aprender sobre sí misma y para fortalecer su carácter. Entendió superíndice 3 que las rupturas amorosas, aunque dolorosas, pueden ser una fuente de aprendizaje y de transformación superíndice 3 en personal. Aferrarse al pasado y al resentimiento solo nos impide avanzar y encontrar la felicidad. Ande en cambio eligió superíndice 3 ver la ruptura como una oportunidad para crecer y aprender. Reflexionó superíndice 3 sobre la relación superíndice 3N, identifico superíndice 3 sus errores y sus fortalezas, y utilizo superíndice 3 esa información superíndice 3N para fortalecer su carácter y prepararse para futuras relaciones. Entendió superíndice 3 que las rupturas amorosas, aunque dolorosas, pueden ser una valiosa fuente de aprendizaje y de transformación superíndice 3N personal. Nos permiten conocernos mejor a nosotros mismos, identificar nuestras necesidades y deseos, y fortalecer nuestra capacidad de amar y ser amados. Y poco a poco ande eru párrafo el logro superíndice 3 superar el adiu superíndice 3 ese que impactu superíndice 3 su vida. No fue un camino fácil, pero lo recorrió superíndice 3 con valentua, con determinación superíndice 3N y con la ayuda de sus seres queridos. Y al final del camino encontró superíndice 3 una versión superíndice 3N aun mu ese fuerte, mu ese sabia y mu ese radiante de su misma. Podemos imaginar que los primeros duas fueron los mu ese difíciles. La sensación superíndice 3N de Bacao, la tristeza profunda y la constante tentación superíndice 3N de revivir los recuerdos felices. Pero ande con el apoyo de su familia y amigos, se obligó superíndice 3 a seguir adelante. Asistió superíndice 3 a terapia, practicó superíndice 3 meditación superíndice 3N y se permitió superíndice 3 sentir el dolor sin juzgarse a sí misma. Poco a poco el dolor fue disminuyendo y la esperanza comenzó superíndice 3 a resurgir. Ande se dio cuenta de que la vida se guay y que tenía mucho por vivir y por descubrir. Después copyright S de este capítulo, ande siguió superíndice 3 adelante con su carrera, cosechando nuevos con diéresis copyright hitos y demostrando su talento en cada proyecto. Además S encontró superíndice 3 el amor nuevamente en brazos de Akan Sabank, con quien mantiene una relación superíndice 3N estable y feliz. Esta nueva relación superíndice 3N es una prueba de que, después copyright S de la tormenta, siempre sale el sol. Y que incluso después copyright S de un corazón superíndice 3N roto, siempre hay espacio para volver a amar. La relación superíndice 3N con Akan Sabank fue una sorpresa para muchos. Después copyright S de la intensa atención superíndice 3N medio, tica que recibió superíndice 3 su relación superíndice 3N con Kerem, muchos pensaron que ande se tomará un tiempo para sí misma antes de volver a enamorarse. Sin embargo, el amor es impredecible. Ande y Akan se conocieron a través copyright S de amigos en común y conectaron de inmediato. Su relación superíndice 3N se basa en el respeto mutuo, la confianza y la admiración superíndice 3N. Ambos comparten una visión superíndice 3N similar de la vida y se apoyan mutuamente en sus proyectos. Ande ha declarado en varias ocasiones que se siente muy feliz y enamorada de Akan, y que su relación superíndice 3N le ha brindado estabilidad y paz. La historia de Ande Eru Parrafoel es una inspiración superíndice 3N para todos aquellos que han pasado por una ruptura amorosa. Nos enseña más menos a que es posible superar el dolor, que es posible reconstruirnos y que es posible volver a ser felices. Nos recuerda que somos muy fuertes de lo que creemos y que tenemos la capacidad de afrontar cualquier desafío que se nos presente. Su historia resuena con tantas personas porque es un reflejo de la vida misma. Todos en algún momento hemos experimentado el dolor de una ruptura amorosa.
Todos hemos sentido la sensación superíndice 3n de que el mundo se nos viene encima. Pero la historia de Ande nos recuerda que no estamos solos y que es posible superar esos momentos difíciles. Nos enseña más menos a que la resiliencia es una cualidad innata en el ser humano y que, con el apoyo adecuado, podemos superar cualquier obstáculo que se nos presente. En resumen, en este vídeo hemos explorado un capítulo crucial en la vida de Ande Eru Parrafoel, un capítulo marcado por un adiós superíndice 3s doloroso. Hemos analizado CEU superíndice 3 mo afrontu superíndice 3 este desafío, destacando su enfoque en el trabajo, el apoyo de sus seres queridos, el autocuidado, su actitud positiva y su capacidad para aprender de la experiencia. Hemos visto CEU superíndice 3 mo a pesar del dolor, Ande logró superíndice 3 superar la ruptura y seguir adelante construyendo una versión superíndice 3 en Yaunemu, ese fuerte y brillante de su misma. Y hemos concluido que su historia es un testimonio de resiliencia y una inspiración superíndice 3n para todos aquellos que han pasado por situaciones similares. Mu S. Ayu de ser una actriz talentosa y hermosa, Ande Eru Parrafoel es un ejemplo de fortaleza y determinación superíndice 3n. Su historia nos inspira a seguir adelante, a no rendirnos ante la adversidad y a creer en nosotros mismos. Nos recuerda que incluso en los momentos Mu S. oscuros, siempre hay una luz al final del túnel. Y bien, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante y sobre todo, que les haya servido de inspiración superíndice 3n. Me gustaría agradecerles de corazón superíndice 3n por haberme acompañado más menosado en este viaje. Significa mucho para mí contar con su apoyo y su interu copyright S. Ahora, me encantaría leer sus comentarios. ¿Qué copyright les pareció superíndice 3 la historia de Ande Eru Parrafoel? ¿Qué copyright lecciones aprendieron de su experiencia? ¿Han pasado por una situación superíndice 3n similar y CEU superíndice 3 mo la superaron? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta interactuar con ustedes y conocer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den me gusta a este vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también Copyright N puedan inspirarse con la historia de Ande Eru Parrafoel y por supuesto, que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Así que denle me gusta, compartan y suscríbanse. Muchas gracias por todo su cariño más menos y su apoyo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3 Sima.